Los aumentos o reducciones no son excesivamente altos, son muy pequeños. Dime una cosa, ¿tú recomiendas a las mamás que si tienen una buena relación o tal, hagan, bueno, vamos a hacer un acuerdo verbal? No. No, supermamás, no realicen acuerdos verbales. No lo recomiendo. No es recomendable. En la experiencia, Lady. Bienvenidas Supermamás a un programa más, a un episodio más de Supermamás sin filtro. Y hoy me acompaña mi amiga Leri, bella, hermosa como siempre. Hola, mi querida Gilka, mis queridas supermamás, contenta. Me encanta cuando Yami me hace estas invitaciones a estos temas nuestra productora, interesantes. ¿oyeron? Yami, se llama Yami. Y nos acompaña un especialista, Abdel Aguilar, abogado familiar y de migración. Así es. Uy, tú trabajas bastante, hermano. Así es. Muy buenos días, ¿cómo están, supermamás? Un placer, gracias al equipo por la invitación. Mira, el comentario que tenemos para esta semana es el siguiente. Me separé y obvio la comunicación con el padre de mis hijos es muy poca. Por lo tanto, no he podido definir una pensión que me ayude con los gastos de los niños. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, creo que esto es un caso bastante común. Entonces, nuestro debate lo vamos a basar en la manutención y reglamentación de visitas. Correcto. Uy. Interesante. Y que son dos temas totalmente separados, porque a veces pensamos, ya usted me dirá, Que van de la mano. la reglamentación de visitas y la manutención. Y resulta que son dos temas distintos. Totalmente. Para arrancar, dinos, ¿qué es la manutención? ¿Qué abarca esa palabra, manutención? La manutención abarca, como tal, supermamás, lo que es la contribución económica a quienes poseen como familiares dependientes una necesidad. Pueden ser hijos, pueden ser pensiones prenatales, pueden ser... Hay pensiones prenatales. Así es, también Wow. pueden ser presentadas. Ok. Entonces, esa contribución es obligatoria. Entonces, evidentemente, sí hay que hacer cumplimiento fiel de esa pensión. Wow. Bueno, es que a veces piensan que abarca mucho más cuando no. No. ¿Verdad? Es ¿Me correcto. equivoco? Es correcto. Dime una cosa, ¿tú recomiendas a las mamás que si tienen una buena relación o tal, hagan, bueno, vamos a hacer un acuerdo verbal? No. No, supermamás, no realicen acuerdos verbales. No lo recomiendo. No es recomendable. En la experiencia, Lady. No, totalmente en la experiencia. Yo creo que lo mejor para la salud mental suya, supermamá, usted vaya y haga todo por lo legal. Correcto. Usted tenga su papel. Que tú me dijiste, pues es que mira, aquí dice esto. Así usted sabe que usted va a estar clarita como el agua y nadie le vaya a cuenta. ¿Dónde estabas, Leribet, hace 18 años en mi vida? Porque yo hice verbal. Y adivinen qué pasó con el verbal. Se lo llevó el viento. Viento. Se lo allá lleva, va. se les olvida. Yo soy del pensar también de que las palabras se las lleva el viento. Hay veces que no nos acordamos. Tú me dijiste eso, yo te lo dije. Entonces caemos en esa confusión y es mejor dejar todo por escrito. En Tiendas Premier encuentras variedad de productos para tu hogar. Calidad y comodidad que superan tus expectativas. Descúbrelos hoy mismo. Lo que pasa Esa es que verdad. la situación económica de una persona puede cambiar en meses, en un Claro. año, en 2 años, y no es lo mismo. Entonces, Para. imagínate, te divorcias y todos tienen buen trabajo, creen que no les va a hacer falta nada y de repente viene una pandemia. Y entonces todo el mundo sin trabajo, pero tienes que hacerte cargo, porque Así hay unos es. niños que tienen que comer y tienen que salir Exacto. adelante. Entonces, verbal no. Hágalo como es. Aunque Hágalo sean como amigos, corresponde. aunque se lleven bien, aunque sea mutuo acuerdo, pero legal. Bueno, es que realmente en ese sentido, muchas de las relaciones devienen de divorcios en malos términos. Entonces, es preferible, como comenta Lady, que lo hagamos entonces de manera escrita. Gilka, lo que pasa es que mamá está pasando por tanto en ese momento. Wow. Ok, tú estás pasando por el divorcio. Estás pensando también ahora cómo manejo esto con mis hijos. Por ejemplo, en el caso de niños más grandes, eso debe ser una tortura. Yo en mi caso, mi hija apenas tenía 1 año, gracias a Dios, y para mí esa parte no fue tan difícil, pero igual, no dejas de golpearte, estoy tomando la decisión correcta, y te golpeas, y son muchas cosas por las que está pasando mamá. Por eso yo siempre les sugiero, mejor hagan todo por lo legal. Es la mejor recomendación y el mejor consejo que les Claro. puedo dar, de verdad.
En orden de prioridad, ¿qué pasos debe seguir una mamá para solicitar este deber al padre o al revés? Las mamás le pueden pedir, el papá le puede pedir la manutención También, al papá. así es, en ambos casos. Hablemos del caso de qué debe hacer la madre o el padre. Ajá. Bien, ¿qué ocurre aquí, supermamás? Hay un punto súper importante. Si la persona va a solicitar una pensión alimenticia, debe conocer cuál es el monto que va a solicitar. Debe estudiar, pero a la hora de hacer la presentación debe tomar en cuenta todos los requisitos y ponderaciones y gastos que se deben tomar en cuenta. Por lo menos cuáles son: gastos de salud, gastos de colegio, gastos de vestuario y de ropa también, gastos escolares. Todos esos gastos van colocados y bien evidentemente aportados. Agua, luz, internet, Agua, eso luz, también va. Es correcto, porque es parte del uso. ¿Qué pasa? Aquí se defiende el bienestar y el interés superior del menor Dios o mío. adolescente. De O sea, que que se ha nada de eso salvado el de padre de que mis tú hijos. vives allá y yo acá y yo no pago nada en tu Negativo. casa. Abdel, y cuéntame, ¿quién determina la cifra de esa manutención? Bueno, realmente a la hora de presentar en el juzgado de familia o juzgado municipal, el juez recibe dicha demanda. ¿Qué ocurre? Hay un proceso aquí que se tiene que seguir y lo que aporten las partes es lo que se va a valorar. Llámese que usted presente todos los gastos detallados. El juez va a tomar en base a eso la decisión. Así que ya saben, mamás, todo bien colocado y presentado. Y si el papá te dice que no está trabajando, Bueno, Hay una cifra mínima Hay una o forma algo. de recurrir en el sentido de que se hace todo tipo de oficio para ver si tiene algún bien, Ay, Dios mío. para poder entonces, Es que evidentemente, Gilka, o sea, es una obligación. es una obligación. Correcto, A tienen mí que no me cumplirlo. interesa si vas a pagar tú, tu abuelita, tu tía, tu prima. Tienen que Tú cumplirlo. tienes una hija y tú tienes que cumplir. Correcto. Lo siento. ¿Qué ocurre? Hay ascendientes y descendientes, en este caso Gilka y Leri, que también deben hacer el pago o que son segundo grado de responsabilidad Oh my en el God. proceso de manutención. Están notando mis nervios. ¿Ese orden cómo es? Dios mío. Bueno, ahí el primer grado de responsabilidad es el de los padres, en este caso los cónyuges, padre y madre. Están luego los hermanos, los abuelos de las criaturas. Y sí, yo soy del pensar y estoy en total desacuerdo que los abuelos paguen pensión, pero también les toca. Claro. Los ok. abuelos pobrecitos no tienen la culpa, pero les toca. Correcto. ¿Cómo tú le explicas a tu hijo que en este momento no puedo para puedo comprar pagar la la leche? escuela, tienes que esperar el otro, o sea, me explico, El no otro año puedes. estudias, este no. No puedes porque No no, puede no ser. tenemos dinero. No puede ser. Una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Se necesita abogados para este proceso legal? Supermamás, no se necesita abogados, no es obligatorio realmente requerir de un abogado. ¿Qué pasa? Gilka y Leri, es vital que las mamás se informen, como en este caso, Ok. conozcan el proceso. ¿Qué ocurre? Hay ocasiones en las cuales las mamás tienen algún temor por el tema de los honorarios, de los gastos. Sí es costoso porque evidentemente requiere de un constante seguimiento, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? No es necesario presentarlo acompañado de un abogado. E inclusive la nueva ley le permite autorizar a un familiar de su grupo para que haga la presentación de la solicitud. Wow, Sí, ok, así es. ok. Pero sí, bueno, sí, ese es un temor horrible que tenemos todas. Dice que, ay, esto me va a costar mucha plata, mejor no. Y lo dejo ahí, pues. No, y lo otro es que muchas veces, y lo siento por lo que voy a decir, pero yo en mi percepción siento que es así. Los jueces que si es amiguito, es que el tío es mi amigo y entonces, dale, yo te ayudo con eso, tranquilo. No sé si sea cierto, lo lamento, pero esa es mi percepción. Claro. De que aquí en los juzgados, los jueces, que porque el amiguito y la cosa. En ocasiones también suele Quiero pasar. escuchar tu respuesta. En ocasiones suele pasar, claro que sí. En ocasiones Se suele da, pasar, ¿verdad? se da, claro Qué que sí. triste. Pero ¿qué ocurre? Aquí también depende, hay varios factores que interconectan en esta parte, o que interesan en esta parte. El primero es conocer qué monto y si el monto es realmente razonable en base a las pruebas que claro. voy a aportar. Y también, evidentemente, yo saber cómo manejar la causa, en este caso, el proceso de la demanda de alimentación. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar informado, en este caso, madres informadas, para entonces dar seguimiento debido al proceso como corresponde, ¿no? Una cosa, eso dice que si no pagas la manutención, no puedes ver al chiquillo, si no pasas la plata, ¿eso es así? No hay debería. Hay un tema porque se ha demostrado científicamente que el menor crece y desarrolla sus habilidades y su personalidad con el contacto con sus padres.
y es ajeno a una situación de este tipo sentimental, donde ya Claro. culminó una relación, pero él sigue siendo fruto de aquella pues, relación. ¿Qué ocurre? No podemos dejar de lado que tenemos una obligación de buen padre de familia. Claro. Indistintamente que yo tenga algún descontento, tengo que cumplir con mi hijo. ¿Y cómo se debe manejar el tema de visitas? ¿Qué determina eso? Dice que bueno, a nosotros nos conviene este fin de semana, los feriados y Sí, eso? ¿Cómo es? Sí es importante que la reglamentación de visitas se realice de acuerdo a quien tiene la guarda, crianza y educación del menor. Okay. ¿Qué ocurre? Hay un punto y un aspecto importante. Lo importante aquí, lo que más se busca es favorecer el bienestar del menor. Evidentemente, para nosotros, como abogados, sí es importante indicarles a las mamás que pues tengan esa información bien clara. Y de ahí, partiendo del punto, el menor tiene la opción de compartir con ambos padres. Es importante también saber que si, por ejemplo, yo quiero hacer una reglamentación de visita, yo debo establecer qué fines de semana, una semana sí, una semana no, 2 semanas sí, 2 semanas no. Y hay un punto también importante que es las fechas y feriados, que también deben ser compartidos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta las vacaciones escolares. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? También depende mucho de lo que decida el niño. Si el niño se siente más cómodo con su papá en una fecha o con su mamá en una fecha, entonces él, al final del día, aunque esté pactado, él pide de voluntad: papá, yo quiero pasar con usted la Navidad. Él entonces, y evidentemente uno como padre debe ser consciente de dicha situación. Claro, sí, porque de repente me gusta más el entorno familiar en la Navidad, en la familia de mi mamá. Correcto. Y es mucho más divertido el Año Nuevo donde mi papá, y entonces hacemos otra cosa, o me llevan al interior o a la playa. Entonces, bueno, eso es cuando ya está más grandecito y puede decir. Así Pero es. cuando está bebé, pequeñito, de 1 año, 2 años, ya es difícil. Es Ahí difícil. tienen que acordar los papás, Muy sí o difícil. sí. Pero esta es opción, definitivamente. Otra interrogante que yo tengo es si se pactó una manutención, ¿sí? Pero ya creció, los precios de las escuelas suben, el costo de la vida sube. ¿Cómo hace esa mamá para cambiarla o adecuarla a la realidad del momento que se está viviendo? ¿Qué tiene que hacer? Les explico, super mamás. Voy a ser muy real y sin filtro. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Gracias. ¿Qué ocurre aquí? Hay un evento. Los aumentos o reducciones no son excesivamente altos. Ok. Son muy pequeños. Ok. En ocasiones No, muchas, de las escuelas es grande. pero los aumentos de pensión no se hacen tan altos. Ok. Los jueces no hacen ejemplo que su pensión pase de 300 a 500. No va a pasar. Se da. Porque ¿qué ocurre? Este padre, por así llamarla, a otra figura, obtiene otras relaciones, otros hijos, y de ahí entonces le favorece el pensum económico o el monto del pecunio que le corresponde a su hijo. Pero entonces. ¿qué pasa si paso de pagar una escuela a una universidad? Una universidad es mucho más caro. No pasa nada. ¡Ah! A ver, ¿de dónde sale Se la puede plata? hacer el proceso de aumento, pero el aumento, como le acabo de decir, no No es va a ser tan grande. alto. O sea que Wow. es mejor que pelees por una buena manutención desde el principio. Desde el principio. Hay casos excepcionales, ¿eh? O sea, sí los hay, pero tengo que ser muy honesto. Las reducciones, muchas mujeres no pelean por el tema de querer hacer aumentos, precisamente porque no hay esa Reglamentación. ese No, y reconocimiento. además de que el proceso aquí en Panamá es tan lento que cuando vas a ver pusiste un aumento de pensión a los 5 años y te la aceptan cuando el niño ya tiene 10 años. Sí, o sea, es inclusive- fatal. Y sí, inclusive muchas mujeres se privan de asistir porque trabajan y los trabajos en ocasiones no le brindan ese permiso a las mujeres para entonces poder presentarse a los juzgados Claro. y recurrir en aumentos o reducciones. Pero en muchos es casos que no hay reducciones, ¿no? Obviamente. Un niño de Nadie. 1 año no va a gastar lo No mismo va a que un generar niño el de gasto, 5 claro. años. O sea, Para eso es nada. totalmente injusto. Para nada. Eso Wow. deberían cambiarlo, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas en este país que hay que cambiar. Bueno, Empezando por los vamos a juzgados de empezar- familia. Estamos empezando un nuevo periodo gubernamental. Las cosas van a cambiar. Fe, amiga, fe. Esperamos. Así será. Tengamos fe. Ok, esta pregunta la hago desde el fondo de mi corazón porque me compete, pero sé que allá afuera hay muchas mamás con la misma situación. ¿Por qué? Porque Panamá es cuna de 1000 nacionalidades y aquí hay personas casadas con extranjeros o extranjeros que viven aquí y se casan con panameños. ¿Qué pasa si uno de los padres se va a vivir a otro país
¿cómo puede ser el que está Sácalo, aquí? sácalo, ¿Cómo sácalo. puede ser el que vive aquí para que esa manutención se siga dando? ¿Cuál es el proceso? Hay algunos formatos de contactar a través de Cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadas, evidentemente, para hacer la conexión. ¿Qué ocurre? Ellos tienen que hacer la indagación a ver si la persona en el extranjero obtiene algún tipo de seguro social, ¿verdad? Para entonces a eso poderle hacer el pago de obligación o poder tomar de allí ese pago de obligación. Es un poquito complicado, no es tan sencillo, porque evidentemente son temas que no tenemos ningún tipo de injerencia a nivel de país, pero que sí debería hacerse por parte. Yo creo que también ahora es un tema también como ¿Pero de dónde voluntad. se deben acercar? Acercarse al Ministerio de Relaciones Exteriores para entonces poder pedir, evidentemente, este Porque apoyo. les Pero voy a debe decir- haber alguna oficina en el ministerio. Me Ellos imagino, ¿no? ellos, sí, exactamente. Pero evidentemente hay personas que tratan este tipo de situaciones, que dan el seguimiento, pero se hace en acuerdo con la embajada. La embajada entonces es la que le contacta. A eso iba, a darles mi experiencia. Hace muchísimos años, yo tengo 18 años divorciada. Correcto. Y el papá de mis hijos vive en otro continente, en otro país. Y entonces yo me acerqué a la embajada de este país y les Correcto. pregunté, pero muy joven, muy jovencita, y les pregunté qué puedo hacer porque el acuerdo no lo siguió y ya, o sea, no, desde aquí no puedo hacer nada. Y ellos me dijeron que yo me tenía que ir para allá y poner la denuncia allá, madre soltera, 2 Imagínate. niños, ¿Con qué pasaje para dinero? Europa. O sea, yo Imposible. ahí lo dejé. Tiene que hacerlo así Ahí para lo dejé poder que porque- ellos en su jurisdicción, en su país, tomen entonces dicha situación. Así que sí deben hacerlo así para entonces poderse apoyar. Wow. Bueno, Qué difícil. Ajá. O sea, Y imagínate si esta, aquí- esta la necesito, ¿Cuál? porque, amiga, vamos a salir de la pobreza. A ver. Se puede hacer la manutención retroactiva si un padre no se ha hecho cargo. Claro que sí, claro que sí. Pero Y tragaste también- y eso me dio duda. No, claro que Por sí. eso dije depende. Claro que sí, si está evidentemente probado y tienen sus comprobantes. Ajá. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Yo no puedo llegar a un juzgado y decir, bueno, quiero que me hagan devolución. No, tengo que tener Pero por los lo menos gastos. la escuela, que me La ha costado escuela- O completita. sea, puedes Eso- hacer el proceso. eso- Ya sabes que puedes hacer el proceso. correcto. Leli, te voy a invitar de vacaciones. Por favor. Y avísame, yo te acompaño. Allá vamos a pelear. Sí se puede hacer, pero debe estar debidamente probado. Ok, sí, o sea, por lo Factura. menos, o sea, factura. Facturas, comprobantes de pago, todo. Wow. Es Wow. correcto. Y algo que escuché fuera de cámara es que Lady me dijo, no sabía, que la manutención es hasta los 25 años. Así es. De hecho, en la nueva ley se da la opción a quienes están en el oportuno y en tiempo estudio superior, ya sea universidad o centro superior, a recibir la pensión hasta los 25 años. Es la edad tope. ¿Qué pasa si se descubre que el niño ya no está, o sea, tiene más de 18 años y no está estudiando, pero Se le seguimos pagando la... Se le puede eliminar. Y si él llegase, ok, le quitamos la pensión, ay, ahora sí quiero estudiar. Puede presentar, o sea, que hay que Porque volver ¿qué ocurre? al... Recuerde que aquí lo válido es que esté estudiando. Eso es lo válido. Si la persona por algún motivo emocional sale de los estudios o de la universidad y vuelve a inscribirse, entonces se le puede hacer nuevamente el proceso sin ningún inconveniente. Ok. Súper interesante. Eso yo no lo sabía. Yo pensaba que era hasta los 18 años. No. Pero bueno, vamos a los que nos compete aquí, que son preguntas sin filtro. Claro. A ver. ¿La manutención es exclusiva de la mamá o del papá o de los dos? ¿De los dos? De ambos. De los dos. De ambos. De ambos. Además, también de ascendientes y descendientes, pero sí es de ambos. Ay, esa parte a mí me da dolor, porque Es ¿qué delicado. culpa tienen los demás? Es Guau. delicado. Ok, fuera de este pago de manutención, ¿se puede exigir, escuchen la palabra, adicionales? Claro que sí. Por Sí. lo menos sí. Exigir. Exigir. Ok. Pedir. Ejemplo. Ay, Dios mío. Gastos particulares, como ejemplo una graduación. Claro, queremos ver a las niñas vestidas de Michael Kors, algún tipo de... No. Aquí podemos hacer algún ¡Qué tipo finura! de... Sofía, no estés escuchando. ¿no? Podemos hacer algún tipo de gastos sencillos, ¿verdad? Adecuados a la situación. Pero que sea un gasto bastante... Dale a tus hijos el sabor que les encanta y la nutrición que necesitan. Chocolisto tiene vitaminas y minerales que podrás preparar todos los días a cualquier hora. 2 cucharadas y listo. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. Razonable. Razonable, Ok, comedido. O Exactamente. sea, que al final, no, si tú le quieres Porque dar la una graduación- vida de $100,000 Rica y famosa, a tu ese es hija mi y el problema. papá no puede, pues correcto. no puede. Claro, hay que ser consono con la realidad de las dos casas. De las dos Exacto. cosas. Ok. Así es. Y por último, si el padre no paga, se pasa a terceras personas. Esto ya lo hablamos.
Ay, pero me ha dolido que los abuelos también tengan que pagar. Así es. Pero ok, a ver, si yo soy abuela y mi hijo no paga su manutención porque es un irresponsable, Le o sea, metes un escobazo en la por cabeza. supuesto, ok, está bien, yo lo voy a pagar porque es mi nieto y al final es nuestra responsabilidad. Claro, pero claro, te voy a claro. dar 3 palazos por irresponsable. Claro. ¿Qué te Así pasa? es. Y bien el niño no merecidos. tiene, bien merecidos porque el niño no tiene la culpa. Así es. ¿Me explico? Y los padres que no se hacen cargo de la manutención los detienen, ¿verdad? Van presos. Sí, ahora mismo hay una cantidad de elementos que toman en cuenta, trabajo comunitario, hay también detención preventiva. No sé si han dado cuenta del Pelepolis, que hay ocasiones que la gente la retienen por el no pago de pensión. Es que el incumplimiento ¿Y está salida bien. del país? La salida del También. país hay un punto. ¿Qué ocurre? Hay muchos que hacen malas praxis o falsifican documentos para la salida del El país. amiguismo. Y adivinen, Se dan cuenta. hay alertas internacionales donde entonces comienzan a avisar a otros países de que la persona hizo un documento falsificado para poder salir del país con Y el de ahí menor. mismo... Y ahí entonces está el impedimento de entrada, le retienen en migración y todo eso. Wow. Wow, ¿cuál es el consejo que le puedes dar a todas esas mamás, padres, abuelas, tías, más importante a la hora de empezar ese proceso de nos divorciamos? Esto hay que dejarlo claro. Guía, dale como unos datitos de paso a paso, qué es lo más importante y por dónde empezar. Lo más importante, supermamás, con honestidad, es estar segura, ¿verdad?, de lo que queremos hacer. 1, 2, informarse, conocer todas las aristas al respecto, conocer el monto que deseas establecer y que este monto esté relacionado, ¿verdad?, razonablemente con la situación para que sea consono con todo lo que ocurre. Luego de ahí, presentar la demanda y dar todo el seguimiento que corresponde, no rendirse, porque de que se puede, se puede. Y una cosa, otra, tengo muchas Tengo preguntas. muchas preguntas. Yami, ¿se puede extender el podcast? ¿Qué podemos hacer? Tenemos muchas preguntas. Otra cosita es, ¿dónde ellas pueden buscar esa información? Eso era lo que quería ¿verdad? preguntar. Porque Me uno separé. no sabe dónde. ¿Dónde voy? ¿Por ¿Qué dónde hago? empiezo? ¿Por dónde empiezo? O sea, hay algo en el internet, algo. ¿Dónde encuentro Es importante información? hacerles saber, Gilka y Lady, que el Código de Familia presenta algún tipo de guías al respecto del proceso. También están las nuevas leyes, Ley 45, que habla de la pensión. También está en el Código de Familia bien señalado el tema de la reglamentación de visitas, ¿sí? Si hay alguna duda posterior, ¿y qué pasa? Que aunque no requiera abogado, hay algunos puntos donde es necesaria la asesoría legal, entonces es allí donde pueden entonces apoyarse en un abogado para que entonces el abogado les diga cómo proceder, cómo presentar algún tipo de documentación que sí y que no aportar, porque hay cosas, ojo, que no conviene presentar, entonces mejor es saber que sí y que no presentar. Y te puedo preguntar algo indiscreto. A ver. Los honorarios de un abogado oscilan entre... Para que sepan, porque Sí, o sea, puede tal vez piensan que es muy caro y a lo mejor tengo el Nos ahorrito y puedo sorprendamos, sí. pagarlo. Va a depender, hay honorarios mínimos de 500 en adelante, hay ocasiones en que hay colegas que cobran un poco menos para poder ayudar a la persona, Claro, a la mujer. claro. Así que también es un tema de cómo saber llegar y empatizar con la situación de la familia. Ay, en este muchísimas gracias, Abdel. Se no queda un sabes. ratito ahorita que se acaba. Claro que sí, con Maribel todo quiere gusto. tomarse un Por café favor. contigo fuera de caso. cámara. Genial, estamos acá para eso. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. O sea, nos diste luces, nos abriste la mente Wow. a muchas cosas que yo desconocía y siendo una mujer divorciada hace 18 años. O sea, es la pereza de buscar información. Sí. No, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Así que bueno, muchísimas gracias, Supermamá, por acompañarnos en un episodio más. Recuerden ir y suscribirse a nuestras redes. Vean el podcast. Siempre van a estar en YouTube y ahora vamos a estar todos los domingos. Recuerden, 12:30 por TVN. Así que los quiero. Chao, 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 chao. Gracias. Supermamá Sin Filtro llegó a ustedes gracias a Mitsubishi Motors.